Buenas tardes y bienvenidos a otra nueva jornada de los martes de Academia. Hoy con don Aníbal Ollero, que nos va a hablar sobre hacia los robots seguros y completamente autónomos. Me parece que es un título muy interesante y vamos a ver al final qué es lo que opino. Así que bienvenido y buenas tardes. Bien, buenas tardes a todos a esta conferencia del ciclo de los martes de la Academia en el Ateneo. Esta tarde le toca, como sabéis, vamos por turno según las secciones de la Academia, le toca a la sección de Ingeniería y en concreto pues tenemos el placer de que nos acompañe Aníbal Ollero. Aníbal Ollero, bien conocido, por supuesto, en la Escuela de Ingenieros, en la Academia, en muchos ámbitos académicos dentro y fuera del país, de absoluto reconocimiento internacional y, como digo, es todo un placer y un honor tener aquí a Aníbal Ollero. Os doy las gracias también a todos por estar hoy aquí con nosotros y, sin más, le cedo la palabra al secretario de la Academia, a Enrique Fernández Cara, que va a hacer la presentación del conferenciante. Buenas tardes a todos. Es para mí un gran placer presentar al conferenciante de hoy, el académico Aníbal Ollero, que es un profesor y un investigador con un currículo impresionante, como van a demostrar los datos que voy a dar en unos momentos. He de decir que muchos académicos tenemos la sensación de que la entrada de Aníbal Ollero en la Academia debía haberse producido mucho antes de cuando se produjo, que fue en 2025. Su toma de posesión fue, por tanto, un acto muy esperado y hoy día estamos muy satisfechos y muy contentos de contar con su presencia en la Academia. Aníbal Ollero es director del Laboratorio de Robótica del AICIA, Universidad de Sevilla, y director científico del Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales, el CATEC, también en Sevilla. Ha sido catedrático en las universidades de Santiago de Compostela, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Vigo y de Málaga, e investigador en el Robotics Institute de la Carnegie Mellon University en Pittsburgh y el Laboratory for Analysis and Architectures in Systems del CNRS, del Centre National de Recherche Scientifique en Toulouse, en Francia. Su currículo muestra, sin duda, que es uno de los grandes especialistas a nivel mundial en robótica aérea y en vehículos aéreos no tripulados. En realidad, son tantos y tan valiosos los méritos atesorados que no voy a tener más remedio que resumir. Es autor de casi 1000 publicaciones, incluyendo 300 artículos en revistas del Science Citation Index y 9 libros, y es editor de otros 16 libros. En particular, es autor de 3 artículos entre los 15 más citados en el ámbito de los sistemas múltiples de vehículos no tripulados y otros 2 más citados, en manipulación de robots aéreos. Ha liderado más de 190 proyectos de investigación e innovación. Ha sido investigador principal de una Advanced Grant del European Research Council y ha sido coordinador de 8 consorcios de proyectos de los programas Marco de la Comisión Europea. Ha transferido tecnologías en más de 80 contratos con más de 50 empresas y ha sido director o codirector de 56 tesis doctorales. Tiene 35 premios de investigación y distinciones, entre los que pueden mencionarse el Rey Jaume I en Nuevas Tecnologías de 2019, y a título de ejemplo, déjenme mencionar que el jurado puso de manifiesto en su resolución
el liderazgo exhibido en robótica aérea y la inestimable capacidad de combinar la excelencia de la investigación con la innovación tecnológica y la transferencia de tecnología a empresas. También fue galardonado con el Premio Nacional de Investigación e Ingeniería Leonardo Torres Quevedo y otros muchos más a nivel europeo. Ha recibido también el Premio Nacional de Automática en 2022 y el Premio Andalucía al Desarrollo de la Ingeniería en 2021. Es Fellow del iCube y fundador y presidente de la Sociedad Española de Investigación y Desarrollo en Robótica hasta noviembre de 2017. Es miembro de la Real Academia de Ingeniería de España y de la Real Academia de Ciencias de Galicia y de la Real Academia de Ciencias de Sevilla. Y para terminar, como dije, estoy omitiendo muchos de sus méritos, pero mencionaré que es también doctor honoris causa por la Universidad de Málaga. Seguro que la conferencia que nos dará nos va a servir hoy para aprender y comprender y nos dejará un excelente sabor de boca. Muchas gracias. Tiene la palabra don Aníbal Ollero. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente del Ateneo. Enrique, por tu introducción. Muchas gracias a todos por venir hoy. Voy a intentar no aburriros, al menos no aburriros excesivamente. Intentaré hablar de dos temas que son importantes dentro de la robótica en general y de la robótica aérea en particular, que es la seguridad y la autonomía. En la robótica aérea y en los UAV, hablar de seguridad ahora parece paradójico con lo que vemos todos los días en los medios, pero yo voy en la dirección que voy a presentar aquí, es de hacer que los robots aéreos no puedan hacer daño o hagan el menos daño posible. Esto va a ser algo que en la práctica me va a ocupar una parte importante de esta presentación. Para los que me han oído otras veces, saben que trabajo en estas tres líneas en los últimos 25 años, que la primera de ellas es la robótica aérea de manipulación, un campo que tuvimos de alguna manera la suerte de crear. Yo trabajaba en robótica orbital y eso significa que cuando mueve las articulaciones y el brazo se mueve también la base. Entonces, a su vez, trabajaba en vehículos aéreos no tripulados. La síntesis de los dos fue la robótica aérea que tecnológicamente en los años 90 del siglo pasado no era posible todavía implementar. Se podían generar métodos y conceptos, pero no implementar. Y cuando lo hicimos en el 2010 era porque la tecnología ya había evolucionado lo suficiente. Pero no voy a tratar esto ahora, nada más que al final, cuando hable de las aplicaciones, sino que hablaré de las otras dos líneas. La primera es de los robots bioinspirados y soft blandos. Traduzco soft por blando. Absorben energía. Y la segunda, pues es la de los sistemas de múltiples robots. Ahí tenéis algunas fotos de proyectos, prácticamente casi todos o todos europeos, que han llevado esta investigación. Desde el año 2002 empezó el que aparece más a la izquierda, que fue la coordinación de múltiples vehículos no tripulados heterogéneos, y después se avanzó con el transporte conjunto de una carga en un par de proyectos, y así fuimos avanzando hasta recientemente en el proyecto Aerial Core, en el que hemos hecho inspección y mantenimiento de líneas eléctricas como aplicación. Y después en los sistemas bioinspirados, pues vamos a presentarlos aquí, de tal manera en que ya no hace falta más introducción y paso directamente a los puntos que trataré con un poquito de detenimiento. Bueno, he puesto 6, pero hay algunos que son muy cortos, no os asustéis demasiado. Realmente, primero intentaré explicar qué quiero decir por seguro. En segundo lugar, sí hablaré de un concepto que hoy día es algo que todo el mundo utiliza.
podía haber puesto inteligencia artificial, pero he dicho simplemente autonomía. Perdón, las transparencias están en inglés, las he reutilizado de presentaciones en las que necesitaba utilizar el inglés. Después, los sistemas de múltiples robots aéreos y la aplicación de algo que está tremendamente de moda en los últimos años, como es la inteligencia artificial generativa, lenguajes grandes o de modelos grandes. Después me meteré en un tema que he empezado solamente hace 2 o 3 meses con mis amigos los biólogos, que se trata de aprender, pero no de la red ni de lo que te dicen, sino de los pájaros, de la naturaleza. Intentaré explicar el comienzo de este trabajo. Digo comienzo porque realmente acabamos de empezar, pero al menos tengo unos vídeos con los que entreteneros. Después entraré en las aplicaciones y ahí me extenderé un poquito, pero muy poco, para simplemente dar una perspectiva de aplicaciones. Si alguno de los que están aquí, y en particular de empresas, quieren saber más detalle de estas aplicaciones, sería un placer explicarlas. Y intentaré decir algo del trabajo futuro. Aquí, casi siempre en UAV y en robótica aérea, cuando se habla de sistemas seguros, son aquellos que son capaces de evitar colisiones. Voy un poco más y digo capaces de evitar situaciones peligrosas. Pero en realidad este es un tema bastante conocido del que no me voy a ocupar hoy, sino que me centraré en lo que le he llamado seguridad intrínseca, es decir, de algo que tiene protecciones para no hacer daño a una persona, bueno, o a algún objeto, y también que tiene materiales específicos, blandos, flexibles, que absorben la energía, y hablaré también de la bioinspiración. Empiezo con un conjunto de sistemas que algunos reconoceréis. Hay algunos desarrollados directamente como trabajos de alumnos y otros que han sido desarrollados por asistentes de esta reunión. Casi todo lo que voy a decir aquí son trabajos de la universidad, de mi laboratorio y del CATEC. Permitidme que omita cada momento de quién es cada uno, pero muchos son trabajos conjuntos. Pero vamos, el de abajo a la izquierda lo hizo mayormente Pedro Sánchez y como lo he visto en la entrada y estuvo en la universidad y en el CATEC, pues aprovecho para decirlo. El de en medio de abajo lo hizo Alejandro, lo ha hecho y lo utiliza para logística, poder aproximarse a personas y darles paquetes, y el de abajo a la derecha lo hizo Antonio González Morgado, que puede rotar en todas las direcciones y lo que tiene propiedades, lo que hace que tenga propiedades interesantes. Estos son protecciones, pero vamos un poquito más. ¿Cómo puede hacerse utilizar materiales apropiados para no hacer daño? Bueno, pues los más utilizados son las aleaciones con memoria de forma, Shape Memory Alloy, o bien los actuadores neumáticos. No voy a dedicar a describirlos, pero bueno, en cualquier caso son ya relativamente conocidos y sirven para hacer manos, objetos que prensan y que lo hacen suavemente, incluso que lo hemos utilizado en algunos robots, como tenéis el de abajo a la derecha. Bien, pero voy ahora, ¿qué pasaría si intentamos hacer esos multirotores que, bueno, son rígidos, hacen daño, tienen hélice, y si lo intentáramos hacer completamente blandos, que no le hicieran daño a una persona? Bueno, pues para ello es necesario estudiar cómo se pueden fabricar, con fabricación aditiva, con materiales y cómo controlamos la tasa de inyección para que sean por unas partes suficientemente blandos para que no hagan daño, pero que todavía puedan volar. ¿Cómo analizamos su comportamiento con dinámica de fluido computacional, con herramientas que permiten medir la resistencia y las deformaciones? Incluso, ¿cómo podemos mantenerlos en equilibrio? Obviamente, hay algunos conceptos básicos, pero cuando se deforman empiezan a cambiar. Aquí el de arriba a la izquierda y el de abajo a la derecha rotan en un sentido, los otros en otro,
pero cuando se tiene que desplazar, los brazos también se mueven. Esto empieza a generar problemas y también problemas de control. Antes de ello, estudiamos por un momento, claro, el cuerpo puede deformarse. ¿Podría ser posible hacer hélices que se deformen cuando colisionen con una mano o con una varilla, pero además hagan que el multirotor vuele? Y la respuesta en una tesis que codirigí con Begoña Arrué y Fernando Ruiz, al que no he visto, hizo, fuera las respuestas que voy a contar aquí ahora. Efectivamente se puede. Y hay que hacer la fabricación aditiva haciendo que por unas partes no se rellene tanto como por otras, aunque se puedan deformar. Y de esa manera podéis ver cómo siendo flexible puede girar, pero incluso puede volar y aunque colisionen las hélices, pues se perturba de forma importante, pero mantiene la estabilidad. Como podéis ver, Fernando se puso guantes, pero bueno, digamos que aún así no le hace daño. Esto puede volar, pero no tan bien como el que tenemos a la derecha. Hay que reconocerlo, le metimos las hélices embutidas en el cuerpo y hicimos un cuerpo a su vez totalmente flexible. Es decir, lo único rígido es lo que está embutido dentro, que no hace daño. Y logramos controlarlo también. Es decir, no sé si esto es vídeo o no, pero como no tengo tiempo, casi paso. Por supuesto, hay muchos problemas a la vez. ¿Qué tipo de fibra le pongo? Fibras paralelas, fibras cúbicas, cómo lo relleno, cómo dimensiono cada uno de los brazos, que estos son todos parámetros que influyen en el comportamiento dinámico. Y a la derecha está cómo lo controlo. Y esto no es fácil. No es fácil porque, como habéis visto, se deforman y al deformarse las hélices no son paralelas, cada una tiene una dirección diferente y es necesario tener un modelo de su deformación para poder saber predecir qué tenemos que darle al control de cada uno de los motores. Y esto es algo que, aunque costó trabajo, lo hicimos finalmente y logramos hacer volar estos aparatos e incluso posarse como están en estos otros. Nada más que pongo el final de los vídeos, se deforma y se agarra. Por supuesto, al deformarse y agarrarse, hay que tener en cuenta el efecto del suelo, que como sabéis tiende a separarlo, hay que darle más potencia, y al contrario, a la izquierda, pues hay que vencerlo también para salir volando otra vez. Se presenta el efecto suelo, pero también el denominado efecto Coanda. Bueno, también logramos controlar estos con las hélices embutidas e incluso es más divertido porque, claro, podemos poner un brazo en una dirección, otro brazo hacia adelante, otro hacia detrás y entonces nos movemos hacia adelante. Si queremos movernos hacia los lados, deformamos los otros brazos y nos movemos hacia otro lado. Es decir, esto se mueve en el aire con las deformaciones y las hélices y eso le permite moverse en cualquier dirección, incluso sin inclinar el cuerpo significativamente. Bueno, además, claro, ya no hace falta un brazo como en manipulación aérea, sino que, como podéis ver, abraza algo y es capaz de agarrarlo. No lo voy a contar, lo hice en la presentación, creo, en la entrada en la academia, pero estamos estudiando estos multirotores, cómo se comportan en aplicaciones planetarias incluso, porque allí aterrizan en cualquier sitio. Y hay un trabajo conjunto con NASA JPL para hacer tal cosa. Bien, primera parte. Paso a la segunda. Es casi imposible que en los últimos años no hable de los pájaros, del Advanced Grant, del European Research Council, que he estado investigando durante 5 años y medio, 6 años, porque alargamos el proyecto. Entonces ahí la idea es eliminar las hélices. No tengo tiempo ahora de debatir por qué eso lo sabrán los compañeros biólogos mejor, no hay hélices. ¿Por qué en la naturaleza no hay hélices? Bueno, esto es algo que sabéis mejor, pero solamente creo que está al nivel de los flagelos. Y esto que gire 360 grados, claro.
Y esto pues no es plausible, no es posible concebirlo actualmente. Sin embargo, en la naturaleza tenemos los pájaros que baten las alas. Entonces hay que hacer un mecanismo para batir las alas y poderlo controlar con la cola. Estos son simples aproximaciones. En la naturaleza es mucho más complejo por la presencia de muchos más grados de libertad. Pero bueno, sabíamos controlarlo mejor con una cola convencional, hicimos otras más bioinspiradas y ahora a continuación, por supuesto, hicimos pruebas en túneles de viento, ver cada una de las superficies. Lo de la electrónica también fue complicada porque tiene que pesar muy poco, consumir muy poco y trabajar mucho. Y esto hizo que fuera un reto hacer una electrónica ad hoc, que después nos ha dado muchos quebraderos de cabeza, porque en investigación, como todos sabéis, después de un tiempo, pues el que ha hecho esa electrónica tan cerrada se va y ahora el problema es cómo podemos hacer otra. Bueno, hemos ido a otros modelos más simples. Montar los pájaros es muy fácil, por otra parte, y bueno, ahora pondré quizás algún número del número de veces que se pueden caer o chocar sin dañarse excesivamente. La electrónica pesa 52 gramos como tenéis ahí. Simplemente que veáis algunas pruebas de vuelo para que veáis la maniobrabilidad, porque los pájaros son extraordinariamente maniobrables. Son igual de maniobrables que otros como los multirotores, pero mucho más eficientes. Hoy no voy a hablar de eficiencia, pero son 5 o 6 o 10 veces más eficientes que los multirotores. El problema de dar una medida, hoy no voy a entrar en eso, es saber cómo está el aire, porque naturalmente la eficiencia va a depender de las corrientes de aire. Bien, paso, para que veáis algunos números, pues esto le dimos hasta 100 impactos de vida y bueno, pues entre 150 y 200, ¿cuánto pesa la estructura? La estructura pesa realmente muy poco y en todo, con la electrónica y todo, son unos pocos cientos de gramos. 1,5 metros de envergadura, la estructura deformable y aquí tenéis hasta 51 gramos solo de aeroestructura. El final es que pueden cargar bastante más de lo que es su propio peso, lo que es una propiedad importante. De todas maneras, mi opinión particular es que utilizar estos ornitópteros, que así se llaman, vehículos no tripulados de ala batiente, para llevar carga es un error y intentaré no cometerlo. Pero en cualquier caso, tienen más posibilidad de carga que su peso, como algunas de las aves, que son aves pescadoras, que son capaces de capturar peces que pesan más que ellas, o una parte importante de su peso. Pero bueno, no sería para llevar muchas cargas. Después hay que darle muchas vueltas, cómo podemos actuaciones en la punta de las alas, cómo podemos batir las alas de forma asimétrica con una articulación de tal manera que ganemos sustentación. Todo eso son particularidades que nos ha costado años averiguar, pero que hemos llevado hasta poder, por ejemplo, llevar 1,5 kilos de carga, que es lo que es notable. Este fuselaje pues también es mejor aerodinámicamente, pero bueno, también es parece más un pájaro, no el de arriba, sino el de abajo. Y así hemos llevado la capacidad de... Ahora estamos un poco, a veces en sentido contrario, hacer pájaros más simples, con una electrónica mucho más simple, pero que resuelvan aplicaciones. Y estos son pájaros actuales de este último año. Entonces Antonio, Javier el de la derecha y Antonio también el de la izquierda, que creo que los he visto por aquí. Pero la seguridad también te la dan las garras. ¿Cómo se pueden posar? Ahí todavía no lo hemos terminado de hacer, pero hacemos garras que ya son capaces de deformarse, que también tienen la propiedad de quedarse agarrado con una tensión fuerte y que después somos capaces de liberarla. Pero todavía la relación entre el peso y cómo se pueden posar de forma precisa no lo hemos hecho del todo bien. Pero ahí está como reto. Y no voy a hablar más de mis pájaros, porque hoy tocaba hablar de autonomía, inteligencia artificial y todo eso, que es a lo que le voy a dedicar una parte importante, el resto de mi presentación.
Esta es la escala clásica de autonomía, en las cuales la parte azul está dedicada a los sistemas con múltiples, de los que también hablaré luego. Pero esencialmente hay una percepción del entorno, planificación, y hay un nivel inferior, unos niveles inferiores, que reacciona. Es lo que se llama en inglés embodied o inteligencia metida dentro del cuerpo. En realidad todo está metido dentro del cuerpo, pero la parte izquierda es más tradicional de lo que hace el ordenador que le manda órdenes. Ya no es así. Estamos intentando meter la parte, la inteligencia completa en el cuerpo. Bien, lo primero es percibir. Yo creo que si no se percibe bien el entorno, si no se adquiere información del entorno, no es posible controlarlo. Y esos pájaros están mal condicionados para poder percibir el entorno. Por una cámara bate las alas y eso hace que, por una parte, haya unas perturbaciones mecánicas del sistema óptico, pero por otra, cada vez apuntan a un sitio diferente, más oscuro, más claro, con lo cual los procesos de imágenes son más complicados. Solución, también la bioinspiración. Hemos empleado lo que se llaman cámaras de eventos, que están inspiradas en la retina, que pueden tener una resolución temporal muy alta, procesa no la imagen completa, sino cada uno de esos eventos azules y rojos que aparecen y desaparecen, y que hace que al final tenga mucha mayor resolución y temporal, y también sea menos sensible a esos cambios que os mencionaba. A partir de ahí ya se pueden empezar a hacer cosas. Una vez que se ha resuelto eso y que, por ejemplo, Raúl, Ramiro y otros hicieron estas implementaciones y logramos cerrar el bucle de control, pues logramos empezar a controlar los pájaros, también los pájaros, como queríamos y llevarlos donde queríamos y demás. Como siempre, y esto es importante, es la inteligencia embebida que nos interesa. Nosotros razonamos, pero reaccionamos en los bucles que he puesto antes. Es muy importante que seamos capaces de reaccionar, rápido. Y solo reaccionando rápido es capaz de quedarse donde está exactamente y cuantitativamente todos estos objetos, localizarlos, y eso nos va a servir, como después veremos, por ejemplo, para aterrizar en el brazo de una persona. Pero, además de eso, tienen que ser capaces de evitar obstáculos. Esto lo puse en el discurso de entrada en la academia, y tiene que hacer un procesamiento suficientemente rápido para evitarlo en tiempo real, con obstáculos que aparezcan muy próximos e incluso con condiciones de iluminación muy malas. Quiere decir que casi sin ninguna luz es asombroso ver cómo evita cualquier cosa que le tires. Bien, no voy a hablar tampoco demasiado de esto porque, bueno, de alguna manera la propiedad de evitar obstáculos es algo que se supone como básica del funcionamiento autónomo. Y vamos a pasar a algo más difícil, que es coordinar un grupo. Yo le suelo llamar multi-UAV, no le hablo de swarm o enjambre porque para mí esos son cientos o miles. Sin embargo, la gente le habla con mucha ligereza, utiliza de forma muy arbitraria la palabra swarm. Voy a hablar de múltiples UAV y dejo para otro día lo que todavía no somos capaces de hacer. Pero bueno, realmente los múltiples robots, lo primero que plantearse es por qué te complican la vida. Claro, los investigadores a veces nos complicamos la vida, pero en este caso además tienen la posibilidad de aplicarse múltiples, reduciendo el tiempo más eficientemente. Podemos poner robots de diferentes características y eso, hacer un equipo, es algo que globalmente los hace más eficientes. Fiabilidad, eso era típico, lo estudiábamos en exploración espacial, porque si se pierde uno hay otros. Evolución tecnológica, que tiende a ser más pequeño y con menos potencia, y normalmente el coste es menor. Y así hemos ido haciendo cosas con estas propiedades durante muchos años, hasta llegar a hacer algunas aplicaciones que hace muy poco para Endesa, en lo que hemos inspeccionado un cierto número de kilómetros fuera de la línea de vista y lo hemos experimentado en el Centro de Ensayos Atlas, que, como sabéis, si no lo sabéis lo digo ahora, es de CATEC,
en Jaén y que se creó desde hace ya bastantes años y que es un éxito importante, que además, en general, para la industria, en particular para la industria andaluza, y que además aquí en este proyecto nos permitió hacer pruebas con varias líneas eléctricas fuera de la línea de vista, con permiso para hacerlo. Esto no es trivial, poder hacer ensayos fuera de la línea de vista, y pudimos hacerlo. Entonces, ahí pues se puede plantear de muchas formas. La tradicional para nosotros es un planteamiento como problema de optimización, en el cual pues formulo un índice, en el cual los primeros términos pues lo podemos formular como el tiempo de inspección, pero también puede ser la longitud, pero normalmente es el tiempo. Y aquí le hemos añadido otro término que cuantifica la diferencia entre el tiempo que llevan uno y el tiempo que lleva otro, porque queremos que llegue a la vez. El problema no es trivial, porque además hay que tener en cuenta que van o pueden ir a recargar batería, y después las condiciones son las obvias. No tiene sentido recorrer una determinada línea más de una vez, no tiene sentido, hay que salir de un sitio y volver a ese sitio, y otras restricciones obvias. Hay un punto que no tuvimos en cuenta y que es muy importante, es el viento. En toda la planificación en vehículos aéreos no tripulados, es evidente que, por ejemplo, aquí es bastante ilustrativo, que no se gasta lo mismo recorriendo una línea en una dirección que en otra, y que por tanto hay que tener en cuenta el viento, depende del viento, la dirección del viento. Y eso lo tuvimos en cuenta. Entonces hicimos unos modelos bastante elaborados, lo hizo Álvaro Caballero en su tesis, que no lo he visto, pero me dijo que iba a venir, y hizo aquí una planificación de un sistema con 4. Eran 2 multirotores y 2 alas fijas, que se llaman ahora VTOL, que despegan y aterrizan verticalmente. La verdad es que esto fue una demo que hicimos pública a bastante gente al final del proyecto y el año anterior. Y aquí sí, hay que decir que lo único que hizo el operador fue apretar un botón. Lo único que hizo, desaparecieron los vehículos aéreos no tripulados y volvieron, queremos igualar los tiempos, en los tiempos que vienen aquí, que no soy capaz de leer, pero todos cerca de 10 minutos, todos a la base a la vez, viéndolos a la vez. Esto, pues la verdad es que fue algo que de alguna manera nos puso de manifiesto que ese día no había muchos cambios de viento, aparte de otras cosas, porque entonces los planes no hubieran sido perfectos, pero fueron perfectos y se hicieron todo bien. Y reflexionamos, también porque había salido bien. Esto es porque aterrizan para recargar las baterías. Pues una de las razones, efectivamente, es el viento, pero hay que decir que la última demo incluso nos llovió y hizo más viento y también lo hicieron bien. Pero esto tiene un considerabilísimo trabajo de preparación. Hay que cargar en el ordenador central todas las bases de datos, configurarlo. Aquí nos ayudaron mucho los compañeros de Endesa. Los compañeros de Endesa pues, nos han ayudado mucho a hacer estos experimentos en sus líneas allí. Pero esto tiene un trabajo. Entonces, y lo que queremos es que sean capaces de planificarse sin tanto trabajo, sin darle tantos datos, y replanificarse incluso si cambian las condiciones. Y aquí nos movemos ya hacia la famosa inteligencia artificial generativa, o LLM, hasta llegar a darle instrucciones verbales de alto nivel y a partir de eso generar automáticamente los planes con los vehículos aéreos no tripulados que estén en mejores condiciones o que se adapten a las condiciones metidas en ese momento con sensores, no que haya que metérselo. Todo eso es complejo y puede llevar a que si el entorno cambia de manera no controlada para el sistema, pues se produzcan las famosas alucinaciones, que son que se extrapolan planes a condiciones que no son físicamente realizables. Casi siempre el problema es que no se ha entrenado para todas las posibles condiciones, pero mi conclusión es que es imposible generarlo para todas las datos para todas las posibles condiciones
¿Cuándo existe un contacto físico que no somos capaces de medir? Incorporar las medidas de esa realidad física a esos planes en tiempo real hará que las alucinaciones obviamente sean mucho menores. Pero también así nos vamos a encontrar muchas soluciones que solo pueden eliminarse si se consideran modelos físicos reales que llevamos decenios desarrollando. Por tanto, la solución consiste en, como después veremos, tener simuladores que incluyan modelos físicos, en mi caso de la cinemática, dinámica, aerodinámica, y eso combinarlo con los datos. Solo así vamos a conseguir hacer planes sin alucinaciones. Porque yo lo que quiero es ni más ni menos que decirle, quitar todo esto y decirle a las capas bajas del robot, equipo de robot, ir a tal sitio. Voy a poner un ejemplo ahora, verbalmente, con un micrófono. Y esto lo hemos empezado a aplicar en un nuevo proyecto de inspección de aerogeneradores, en el que también estamos trabajando tanto la universidad como el CATEC, en el que queremos inspeccionar y mantener aerogeneradores. Y entonces, bueno, ya hicimos un trabajo previo con Navantia, esto es en San Fernando, pero ahora tenemos que hacer una inspección de aerogeneradores en Portugal, en el norte de Portugal. Y para poder hacerlo hemos identificado una arquitectura con un maestro de orquesta en el cual interpreta qué es lo que quiere la persona y utiliza un contexto para generar estrategias, que se la pasa al planificador que teníamos antes. El problema es que todos estos suelen ser sistemas que no controlamos exactamente y eso no nos gusta. ¿Qué métodos de optimización están empleando? No lo sé. ¿Cómo se puede mejorar esa optimización? No lo sé. No nos gusta eso. Hoy ahora veremos el resultado. Pero bueno, el problema es, en este caso, hay 4 UAV, hay 8 aerogeneradores aproximadamente a 1 kilómetro de la costa y hay que inspeccionarlos todos. Entonces, pues a este escenario nos gustaría que, será posible, que simplemente le metiéramos aquí una orden, inspecciona tal aerogenerador en detalle o incluso inspecciónalos todos y darnos un informe de los problemas más críticos de mantenimiento. Este diálogo lo estamos intentando implementar. Entonces, todos los aerogeneradores utilizando todos los UAVs. Y eso lo estamos haciendo. El segundo es, inspeccionan con detalle otro y para eso te genera estas trayectorias. ¿Es posible hacer esto con seguridad? Yo todavía no lo sé, pero sí sé cómo comparan con los métodos que tenemos y hemos empezado a hacerlo. Este es un plan generado con 4 UAV para inspeccionarlos con un LLM, los 12 generadores, y este es otro plan generado con los problemas de optimización que estamos acostumbrados a resolver. Y los resultados son estos. En cuanto a distancias, pues más o menos que recorren se parecen, pero todavía vemos que hay una diferencia entre los que tiene el LLM y los que tienen los problemas de optimización que nosotros controlamos. Es seguro que el LLM tiene software que no logramos saber cuál es, pero también es cierto que tarda mucho más, tarda muchísimo más, bastante más. La diferencia no es tanta cuando le metemos más UAV, pero en cualquier caso es significativa. Bueno, voy a ir a la penúltima parte, lo del aprendizaje de los pájaros. Algunos a lo mejor ha visto esta película, se llama Hermanos del Viento, es de Gerardo Olivares, es francés, de origen español, es una película francesa, que no es un documental, pero estos son águilas. El águila la mayor parte del tiempo planea y ve a una persona, es capaz de seguirla y se posa. Queremos hacer eso. Queremos hacer exactamente eso con nuestras águilas. No voy a ponerlo más, pero sabemos algunas cosas. Sabemos que, ¿por qué se mantienen tanto tiempo volando? La mayor parte del tiempo planean, utilizan las corrientes ascendentes, las térmicas, utilizan las corrientes ascendentes en las colinas y utilizan en las laderas y utilizan también el movimiento de las olas para recorrer muchos kilómetros. Aquí tenéis algún dato del
del albatros. Entonces, ¿cómo podemos simplemente aproximarnos a esto? Es realmente difícil, muy difícil. Lo primero, bueno, vamos a ver que nuestros pájaros puedan planear y combinar el planeo con batir las alas. Y este es uno de los últimos trabajos. Ahí queríamos simplemente ser capaz de alternar, batir las alas con el planeo. Y ya es posible hacerlo. Es posible combinar la estrategia. Ahora tendrá que, ahí está ya planeando. Y utiliza fases en las que planea y fases en las que bate las alas. Todavía bate las alas mucho más que planea. Pero también lo hemos planteado matemáticamente. ¿Cómo es posible ir de un punto a otro punto solamente en el plano vertical, porque si no es un control muy difícil, controlando en el plano vertical, utilizando un viento que se supone que está fijo con un determinado ángulo? Entonces hemos planteado el problema de optimización en el que intentamos minimizar el par generado en mecánico y también tener en cuenta la velocidad angular a partir de un cierto número de condiciones derivadas y el propio modelo. Y esto ya se puede hacer. Es posible generar los cambios automáticos para poder optimizar este índice. Claro que si nos ponemos en unas condiciones realistas, con viento cambiante y demás, esto iba a tener una complejidad infernal. ¿Qué podemos hacer? Claro, ¿cómo podemos combinar la parte de percepción con la del posado? Este vídeo es de internet, no es nuestro, le han puesto una cámara a un águila, detecta personas y después detecta una determinada persona en la que se posa. Por supuesto, el vídeo está procesado posteriormente, no está hecho a partir de las imágenes de la cámara en tiempo real. Pero bueno, es un poco el camino también que queremos seguir. Ahí se va a posar en una persona. Hemos empezado a hacer cosas con esas cámaras, detectar personas, detectar marcas en el suelo. Esto, pues ya lo sabemos hacer. Sabemos dónde están las personas, dónde están las marcas en el suelo. Todavía no tengo el vídeo en el que se muestran, pero sí se ha hecho tal cosa. Pero voy a acelerar. Aprendizaje de los pájaros. ¿Cómo aterrizan? Podemos recopilar cantidad de vídeos, pero sacar los datos de los pájaros a partir de esos vídeos es extraordinariamente complicado. Sabemos posarnos. Esto fue muy difícil. Fue un artículo que no he puesto aquí, se me ha olvidado, pero que fue muy difícil de hacer para ser capaces de posarse automáticamente. Fijarse que para posarse tiene un brazo aquí que mueve la articulación en el tramo final. Fijarse cómo va oscilando. Pero claro, cambiando el viento desde cualquier posición, ¿es posible hacer esto? Bueno, pues aquí tenemos el aprendizaje. Lo que queremos es, a partir de modelos de simulación, de planificadores, de estimadores, todo el arsenal que tenemos, además de las técnicas de aprendizaje, ser capaz de que aprendamos, por ejemplo, de este águila de Harris en el laboratorio. Hemos estado con el águila pues un par de meses haciendo vuelo dentro del laboratorio. Ahora vais a ver, hay veces que también hemos visto que incluso dentro del testbed también planea. Yo no sé si ese efecto que vais a ver es el efecto suelo. Deja de planear porque siente que lo levanta el suelo y que no hace falta que planee, pero mirar, ups, o es que ya tiene el impulso. ¿Por qué hace esa trayectoria para posarse en Gregorio, en el cetrero? Aquí otra. ¿Por qué lo hace así? Queremos que lo que habéis visto antes impactaba al posarse y generaba una energía que debía ser absorbida por unos muelles importantes. Ahora lo que queremos es que se pose con velocidad casi cero, como lo estáis viendo aquí. ¿Es posible hacer eso? Bueno, por lo menos información vamos a tener. Le hemos puesto gran cantidad de marcadores a las alas y ya tenemos la información de las alas que veis. Esa es la información real de la batida de las alas, cogida
en el ordenador a partir de esos marcadores. Bueno, y aquí ya hemos empezado a comparar pues el vuelo digitalizado con los vuelos reales. Esto me lo ha pasado Pablo, que está haciendo la tesis en un proyecto nuevo, el Geniara, que es un proyecto del CATEC, que estoy liderando y en el que Pablo es el FPI. Pero también interviene Raúl, que me parece que está por aquí hoy. Y este es otro, ya desde el lado, mirar las alas, cuál es la trayectoria. Todo esto son información que tenemos que digitalizar para realmente llegar a controlar el pájaro. Bien, pues me quedo aquí, no tengo más aplicaciones. Acabo de poner las primeras pruebas y todavía no he llegado a nada, pero es lo que he llegado. Eso es lo que he digitalizado y todavía tengo que entrenar al sistema para que haga algo que podamos entender. No que genere una actuación de control, sino que además podamos entenderla. Y entonces paso ya, para no llevarme demasiado tiempo, a decir que todo esto pues tiene un cierto número de aplicaciones. La de vigilancia es obvia. Es verdad, los pájaros no se distinguen de los pájaros reales a una cierta distancia y por tanto pues pueden vigilar. También pueden posarse y dar paquetes igual que los multirotores. Este es Alejandro con su multirotor que se mueve, trabajo conjunto con Antonio sin inclinar el cuerpo. Eso es importante porque si le quitáis el paquetito, inclina el cuerpo, se le viene hacia adelante. Y ahora lo queremos hacer también con otros. Y esto, por ejemplo, en la situación de Valencia, hay personas en los balcones que necesitaban medicina o que necesitaban comida. Y esta es una de las posibles aplicaciones. Esto es lo que llevamos mucho tiempo haciendo con distintas empresas, aunque no es aplicación directa de lo que hemos visto hoy, sino que es de líneas eléctricas y observar la robótica aérea de manipulación en la que se posan en la línea, en la primera columna está la inspección de una línea, después el de en medio es un manipulador desarrollado por el CATEC y el de más abajo otro manipulador con un concepto diferente desarrollado por la Universidad de Sevilla que dejaba en realidad el multirotor deja el manipulador y después rueda. El trabajo de Alejandro también. Arriba trabajo del CATEC de inspección, también el proyecto SIMAR, colaboración entre la universidad y el CATEC, el proyecto Piloting, coordinado por CATEC. Y también quiero decir que todos estos sistemas no necesitan GPS, pueden volar en interiores confinados y eso abre otro mundo de aplicaciones en interiores, incluso en tanques, en tuberías, en sitios como este, que este yo creo que es de Masesa incluso. Este es de procesamiento de las imágenes del puente para detectar posibles defectos. Bueno, estas son aplicaciones espaciales que tienen que ver con la basura espacial, el adaptar el cuerpo que hemos dicho antes. Yo creo que las SMA, por ejemplo, que son muy lentas en tierra, en las temperaturas en el espacio, pues yo creo que incluso funcionan mejor. Hemos hecho pruebas en el laboratorio. Este es un testbed de robótica orbital porque se mueve el efector final igual que se movería en el espacio y este es un nuevo proyecto de eliminación de basura espacial, se llama Stratoláser, en el que va a haber un láser en la estratosfera, en un globo, que permite apuntar a la basura espacial y generar un proceso de ablación láser que consiste en generar una energía para sacarlo de órbita. Por último, hablaré de este proyecto, un proyecto con simplemente unos sensores de calidad del aire y unos sensores de ruido, pues es posible que pueden estar en el pájaro perfectamente, hacer control, por ejemplo, del ruido y además volar encima de las personas, porque es que estos pájaros no tienen suficiente masa para que podamos volarlo encima de las personas y eso es lo que pretendemos hacer también. Por tanto, y ya voy acabando, para el futuro, yo creo que en el futuro de los sistemas soft que cambian, también pueden cambiar de forma para volar más eficientemente, aterrizar, hacer múltiples operaciones, ser
capaz de cambiar de forma inteligentemente. Control teniendo en cuenta el viento, utilizar las corrientes de aire, como he dicho, conmutar de forma óptima entre el planeo y el batimiento de alas, y lo de no estrellarse cuando hagamos perching ni dejarle el brazo mal a nadie, sino hacerlo bien en el caso que nos posemos sobre una persona. Y dejo para otro día hablar del swarming, que es, como ya he dicho, no hacerlo con uno, sino con cientos. Por supuesto, para eso necesitamos certificarlos antes para poder, por ejemplo, volar en zonas urbanas. Y bueno, hay muchas aplicaciones en las que seguro que estáis pensando y que seguro que a lo mejor podemos hacer alguna de ellas, quizás. Por ejemplo, para interiores y demás. Por supuesto, le doy las gracias a mi grupo de la universidad y al CATEC, y también tengo que dar las gracias a las colaboraciones de instituciones. Todos los datos que he tenido, en realidad el Cetrero, y es una colaboración con el CSIC, Juanjo Negro está participando, está aquí hoy, y gracias a él hemos podido hacer esos vuelos que hemos visto antes. Es un trabajo de colaboración con Juanjo Negro y en particular con el CSIC. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Aníbal, por tu extraordinaria conferencia con la que nos has deleitado aquí esta tarde. No solamente lo que estáis haciendo, sino la cantidad de opciones, de posibilidades de aplicaciones que se aventura de cara al futuro. Y si a ello imagino que se le une la inteligencia artificial también, pues iremos incluso a lo mejor, si cabe, más rápido. Bien, abrimos el debate. Preguntas del público. José Luis, de Justo. ¿Qué posibilidades hay para la utilización de drones en la detección de fuegos? Hace poco lo he visto que alguien lo proponía. En el año 2002 hicimos este proyecto que se llama COMETS, cuya aplicación fundamental, o la validación, vamos a llamarle validación, era a la izquierda abajo, detección y monitorización de incendios forestales. Lo que hacíamos era detectar un foco de un fuego y después uno, con unos mejores sensores, llamaban a otro y monitorizaban la propagación. Hicimos experimentos reales con fuegos bastante significativos. Era toda una ladera en Portugal, el centro de Coimbra, que tiene un laboratorio especializado en incendios forestales. Ellos querían hacer estudios de combustión y de propagación del fuego, y nosotros lo que hacíamos es darle datos, pero eso nos sirvió para poder, creo que, decir que esto puede aplicarse. Problema, evidentemente, el viento. Es decir, que realmente cuando el viento es peligroso es cuando cuando el fuego es peligroso es cuando hace mucho viento. Entonces, cada vez que hay alguien que sale, hemos descubierto que esto... Sí, pero hay que tener en cuenta el tipo de vehículos no tripulados y las condiciones en las que pretendes aplicarlo. En general, la respuesta es sí, pero no con cualquier vehículo aéreo no tripulado. Necesita potencia para poder volar con esos fuegos, y ya se está haciendo. O volar bastante alto. También creo en la combinación de la monitorización estratosférica con la utilización de los no tripulados, y en realidad hay ya herramientas tecnológicas para combinar distintos tipos de información para hacerlo bien, realmente bien. Yo creo que se puede hacer mejor de lo que se hace. Alfonso. Ha sido absolutamente fascinante la charla. Y veo que no has querido hablar de swarms, pero yo creo que es enormemente interesante. Ese otro día. Vale. Dejarme algo, ¿no? ¿Qué hay? O sea, ¿cuál es el límite ahora mismo de control en cantidad de drones? Que yo he visto algún vídeo espectacular en el que se está proyectando, digamos, un evento en 3 dimensiones en China. Miles, sí. Eso por un lado, ese número
crítico de cantidad de drones que se pueden controlar por unidad de tiempo. Y luego otra pregunta que no has mencionado para nada, claro, la cuestión de las armas, ¿no? ¿De la? Armas, o sea, la utilización en ¿Armas? armamentística, ¿no? Y precisamente con la cuestión de los swarms. ¿Qué cantidad de swarms se podían utilizar, por ejemplo, en contramedidas contra misiles, contra los propios drones? Bueno, como era de esperar, tenemos un proyecto antidrones, claro. Es decir, detectar e intentar determinar si, por ejemplo, para protección de infraestructura, tenemos un proyecto. Tenemos un proyecto europeo que se llama Courageous, en el cual se trata de, en general, hacer técnicas de detección y evitar, no sé si, ¿cómo se llama? Guillermo se lo sabe mejor. ¿Cuál es la palabra que se utiliza para...? Hay otra última que es cancelación de la amenaza, que consiste en tirarlo. Hay distintas técnicas, una es que se hace muchos años, es para los muy pequeños, que consiste en ir con unas redes. Yo creo que lo más eficiente ahora es intentar, pues, hackearlos, se llama, intervenirlos para que su sistema de control no funcione, pero eso tampoco resuelve el problema porque se acaban estrellando en otro lado. Cómo cancelar su amenaza es algo que todavía no lo sabemos. Hay mucha gente trabajando en eso y yo lo que sí creo es que de alguna manera hay distintos tipos. Ahora se confunde el concepto armas. Antes había una distinción muy importante entre las armas guiadas y los drones. Y se decía de entrada, un vehículo aéreo no tripulado no es un arma guiada, sino que aquello sirve para volver, pero ahora ya se ha cambiado el concepto. A ver, hay muchos conceptos en defensa en los que no soy especialista, conozco, y los centros con los que estoy trabajando conocen también, obviamente, y también es cierto que yo creo que hay un campo enorme ahí de aplicación, medidas y, como siempre, contramedidas. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Yo no lo sé, no es lo que estoy haciendo ahora, y también es cierto que la aeronáutica siempre ha estado de alguna manera ligada a la defensa. Es decir, los proyectos de aeronáutica han estado ligados a los de defensa hace muchos años. Por tanto, de alguna manera esto no es nuevo. Y tampoco voy a dar respuestas originales. Pedro. Muchas gracias, Aníbal, porque es una conferencia fascinante y es genial la aproximación que tenéis. Respecto a los drones, a las simulaciones del vuelo, un aspecto que parece crucial es la percepción. Entonces tú parece que habéis puesto mucho énfasis en la percepción visual, pero ¿hay posibilidad de incorporar en el dron la percepción del viento? De forma que el dron, no para que el dron responda al viento, porque las aves no responden al viento, las aves cuando vuelan aprovechan el viento, pero claro, para tú aprovechar el viento necesitas percibirlo. ¿Eso es posible? Sí, y hay algunos sensores clásicos y otros no tanto. Entre estos últimos está la presión, ponerle en la superficie del fuselaje para que alrededor del cuerpo perciban de dónde tiene una mayor presión y por ahí saber de dónde viene el viento a partir de los sensores. Además están los sensores clásicos de viento que también se pueden utilizar, pero en estos sistemas tan ligeros hay que hacerlo ad hoc. Así que yo creo que todavía nos queda, pero ya estamos utilizando sensores de viento. Solo podremos controlar bien los pájaros cuando tengamos medida en tiempo real de viento a bordo del pájaro. Esto no se puede hacer en los multirotores porque los rotores afectan el entorno y la medida que puedes tomar. Sí se puede hacer con los de ala fija, pero típicamente pesa más y estamos mirando algunos sensores y electrónica para procesarlo sobre el cuerpo. Me parece muy procedente y solo resolviendo eso lograremos resolverlo bien. Antonio.
Sí, sí, claro. Gracias, Aníbal, por la charla tan interesante. Como dice Pedro, han mostrado un panorama de la investigación de drones y vehículos no tripulados fascinante. O sea, yo creo que todo esto de la emulación de los pájaros y tal, y el futuro también, el futuro de la inteligencia artificial, o sea, yo creo que tiene una línea de investigación fantástica, ¿no? Yo me interesa un poco ahora, la pregunta va un poco más, si podrías darnos un pequeño brochazo rápido de cómo está la industria. Es decir, creo que decía Alfonso, los chinos están por ahí dominando en todo, por lo menos en mi área, y en electrónica y en muchas otras áreas, en fin, están dominando la tecnología. En España me consta que hay industria, hay empresas que se dedican a esto. Por ejemplo, me consta que Red Eléctrica desde el año por lo menos 2023, incluso antes, ya estaba haciendo inspecciones visuales de sus líneas de oxidación, puntos calientes, etcétera, con drones, mucho más convencionales que los tuyos, por supuesto, drones convencionales. Entonces la pregunta es, la industria española en particular y europea en general, ¿cómo está ubicada? ¿Cómo de competitiva es? ¿Qué posibilidades tiene de, digamos, de no ser dominada también por los chinos y los americanos como lo está en otras cosas? Hay campos y campos. Por ejemplo, en el de inspección de infraestructura empleando vehículos aéreos no tripulados, el conjunto que formamos, CATEC y la universidad, somos líderes en el mundo. Realmente somos líderes en el mundo. O sea, no hay nadie que lo haga como nosotros. ¿Pero lo aplican las empresas o no? Sí, claro. Estamos transfiriendo tecnología a las empresas desde hace bastantes años. Aquí el problema fundamental es el que tú has dicho de hasta cuánto tiempo vamos a tener ese papel. ¿Cuándo nos van a adelantar los chinos? Para ser más preciso. Yo creo que es muy posible que nos adelanten en muy pocos años. Es realmente difícil que la velocidad que tienen, la aceleración, cada vez, bueno, tú vas por allí y ves cómo varía de un año al siguiente o de cada 2 años cómo se mueven. Es decir, bueno, es que hay, dentro de un simple campus de una universidad, bueno, no es cualquiera, es la número 1, la Beihang, es la número 1 en aeroespacial, pues que me invitaron, estuve allí dando una conferencia, pues te ponen 2 chinos o 3 alrededor todo el día. Entonces, de alguna manera, esto es todo el día. Entonces, pasas por delante de un hangar, te lo abren y, bueno, allí se encuentra un vehículo aéreo no tripulado que carga 3 toneladas. Bueno, en una universidad, en un hangar, pero eso no es lo peor, sino cuando le preguntas, ¿esto cuándo habéis empezado en la universidad? Te dicen, bueno, a principios de año. Era en octubre y decía, y lo vamos a volar este año. ¿Cuántos años hace falta para que eso suceda en Europa? Te estoy hablando de un campus universitario. No estoy hablando de Airbus siquiera. Entonces, es decir, la normativa es un tema en el que hay que trabajar muchísimo y eso es algo en que, bueno, pues por ejemplo, CATEC lleva haciendo hace muchos años, porque es que si no, no puedes tener aplicaciones. Es decir, ¿cómo es posible adaptarse a la normativa? Esto no es trivial para que te den permiso. La normativa sí está jugando un papel que la aeronáutica, lo importante es la seguridad, como es obvio, y por tanto no podemos dar permiso para volar a cualquier cosa en cualquier sitio. Pero también es cierto que la normativa tiene que evolucionar. Los chinos llevan volando taxis con personas desde hace, yo qué sé, por lo menos 4 o 5 años, ¿eh? ¿Cuánto tiempo hace que salió esa periodista de televisión española en la cabina de un taxi aéreo? Me parece que por lo menos 3 o 4 años. En la cabina de un taxi aéreo diciendo, pero no, aquí no hay piloto. EHang, que es una empresa con la que hemos colaborado, está haciendo eso desde hace 4 años. O sea, ya transportan personas con taxis aéreos. Pero ahora puedo montar. Está complicada la cosa. Bien, ¿alguna pregunta más del público? Enrique. Antonio, dale el micrófono a Enrique. Bueno, gracias por la charla. Ya dije que seguro que iba a estar bien, o sea que me repito. Mi pregunta es un poco distinta. ¿Existe alguna conexión o generalización o extensión de las técnicas a robots submarinos o marinos?
Sí, una vez más no es mi campo de aplicación, pero el proyecto que he dicho de inspección de aerogeneradores offshore es una flota de vehículos aéreos, submarinos y de superficie. Nosotros hasta ahora hemos utilizado el control conjunto solamente del de superficie con el aéreo, porque aterrizan para recargar las baterías encima de los de superficie. Pero hay otro mundo paralelo para inspeccionar los soportes y toda la infraestructura de los aerogeneradores offshore submarinos. Y hay un campo efectivamente muy importante en el que, pues bueno, hay mucha gente. Por ejemplo, los centros portugueses están bastante bien. O sea, tengo compañeros que hacen desde hace decenios vehículos submarinos no tripulados, USV, que de alguna manera pues ya llevan funcionando hace bastantes años, ¿sí? ¿Y qué aplicaciones, cuáles son las aplicaciones más interesantes que pueden tener los robots submarinos? Bueno, te estoy diciendo una que era la de inspección de aerogeneradores eólicos offshore en particular. Tú sabes que hay tecnologías para que se enganchen en el suelo, que sean debajo o que sean flotantes, necesitan mucho trabajo de inspección. Hay otra, la gente que yo conozco trabaja también en temas de defensa. También conozco gente que hace vigilancia en los puertos. Los puertos los necesitan vigilar empleando vehículos submarinos y lo están haciendo en algunos sitios desde hace bastantes años. Y después, como no, un campo también es el de la ecología, es decir, el ver las poblaciones submarinas y monitorizarlas, la flora y la fauna. Todo eso son aplicaciones. Ahí veo alguna mano levantada. Sí. Aníbal, hace unos cuantos meses coincidimos en Málaga cuando te hicieron catedrático de honor y bueno, yo concretamente en un apartado te dije la cantidad de cosas que estabas haciendo y la versatilidad, ¿no? Y hubo una cosa que me dijiste, bueno, pues ahora mismo estamos con un tema muy, muy interesante, que es el tema de la basura espacial. Pero esa expresión a mí me sorprendió y yo dije, ¿basura espacial? ¿A qué te refieres? Yo creo que es un momento para que puedas explicarnos aquí un poquito en qué consiste y sobre todo también cómo llevas ese proyecto tan interesante que decías tú que tenías en mente. Hay una tradición ya, Europa está invirtiendo en 3 líneas en basura espacial, lo que es curioso porque Europa no es la que más genera de basura espacial, pero en todo caso invierte en 3 campos. Uno, seguir la basura espacial y gestionarla. Hay incluso algunos centros interesantes en España, en Canarias y también en San Fernando, están haciendo trabajo para el seguimiento de la basura, uno. Hay otro segundo campo que consiste, como hacemos nosotros, en intentar quitarla de las órbitas que pueden generar colisiones, por tanto, de orbitarla, y eso se hace de 2 maneras. La de arriba a la izquierda que ves es con unas garras y se puede hacer de 2 maneras. Una, la clásica, que sería verla, intentar ver la forma, intentar ver cómo la agarras, y la otra que estamos intentando hacer como aplicación de las garras soft, que sirve para adherirse e intentar abrazar cualquier forma de basura, intentar agarrarla. El tercero es, como estaba diciendo, con un láser embarcado en un... Desde tierra es complicado, por 2 razones. Una, por la potencia necesaria. Bueno, ya están haciendo armas láser, como sabrás, de mucha potencia, pero eso es peligroso. Entonces, hay un proyecto que hemos propuesto, que es embarcar el láser en un globo estratosférico de una empresa española que se llama B2 Space, que bueno, tiene toneladas de carga útil, donde se pueden cargar bastantes cosas, cargas potentes, y ahí eventualmente pues se pone, bueno, eventualmente no, lo vamos a hacer. Vamos a poner un láser y lo que pasa es que en vez de hacer pruebas directamente con la basura, vamos a hacer a kilómetros de altura pruebas de un láser de un globo a otro. Pero sí son pruebas destinadas a
generar, le he dicho la palabra antes, laser ablation, que consiste en darle una energía que afecte, le da un par, pero además, pues, bueno, cambia la superficie e incluso es capaz de desorbitarla. Y eso es lo que pretendemos. Hay hasta, creo que decenas de centímetros podemos hacerlo. Y no demasiado pequeño, vamos a hacerlo. Esto es complicado. Y la tercera línea de aplicación, que es la más, llamémosle, ambiciosa, que consiste en reciclarla, coger la basura y utilizarla para reciclarlo, incluso fabricar en el espacio, en órbita. Hay técnicas de fabricación aditiva, y técnicas de soldadura y técnicas de robótica. Entonces esas son las tres líneas que se pueden hacer. Es una amenaza, dependiendo de las dimensiones, las decenas de miles. Es impresionante lo que cada día hay. Por tanto, yo creo que es un problema que cada vez va a ser más grave. No me cabe duda. Teníamos otra pregunta allí al fondo. Buenas noches. Yo soy programador informático. La electrónica no es mi área. Sobre la pregunta que estaba haciendo uno de los asistentes acerca del sensor del viento. No sé si habéis pensado o si es posible utilizar o medir cuál es el consumo de los motores con respecto a un sensor de nivelación o demás, para saber si el motor está teniendo que hacer más esfuerzo para llegar al mismo punto y con ello saber qué tanto viento o qué tanta fuerza hace falta para corregirlo, y inferir cuál es la dirección o la potencia necesaria. Sí, eso ya lo hacemos, como también lo hacen los chinos comercialmente en los DJI. Los DJI que te venden tienen ya esa funcionalidad incluida y por tanto no es algo que sea novedoso, pero bueno, a mí también me interesa porque lo hacemos, es decir, esto no es algo que no se haga. Tiene razón. El problema es que eso es más indirecto. Yo quiero reacciones más inmediatas. Bueno, no hay más preguntas. Simplemente darte las gracias de nuevo y sobre todo felicitarte, Aníbal. Las felicitaciones que hago extensivas a tu grupo, que ya veo que hay aquí muchos de los componentes del grupo numeroso de ingenieros. Y gracias, por supuesto, extensivas también a la escuela, que veo a su director, que está por aquí también, y a la Universidad de Sevilla. Es todo un privilegio, un honor que desde Sevilla se esté llevando esta investigación de vanguardia, y gracias a ti y a tu grupo que están liderando. Y sin más, le cedo la palabra al secretario general del Ateneo para que cierre y clausure el acto. Muy bien, pues muchas gracias. Mis primeras palabras tienen que ser de felicitación a nuestro ponente por la magnífica conferencia. Quiero aprovechar para darle la bienvenida al Ateneo y, como ha dicho que le quedan muchas cosas por contar, pues quiero que sepa que las puertas de esta casa pues las tiene abiertas para cuando él lo desee. A los demás, pues nos vemos después de la Semana Santa y os deseo una buena Semana Santa. Buenas tardes. Muchas gracias.